¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, muy buenas noches, un saludo desde la Ciudad de México, bienvenidos a esta tercera sesión del seminario de lectura que estamos dedicando a el texto Introducción al análisis estructural de los relatos de Roland Barthes. En esta sesión vamos a iniciar este proceso de revisión de las los tres niveles de funciones que propone el autor. Y antes de empezar con esta revisión, queremos invitarlos a que le den me gusta a esta transmisión, a compartir el enlace de esta transmisión, a que le den me gusta también y sigan la página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres como una forma también de apoyar este proyecto. Recuerden que tienen la posibilidad, si está en su posibilidad, de hacer un donativo a través de PayPal. Esta información se encuentra disponible en la descripción de esta transmisión. El día de ayer habíamos revisado la parte más interesante de este trabajo, en donde él va planteando las limitantes que Roland Barthes encuentra respecto a la lingüística. Ya habíamos visto cómo había iniciado su texto diciéndonos que los relatos que existen son muchísimos, que tienen muchísimas formas de representarse, que poseen muchas características, entre ellas su carácter internacional, su carácter transhistórico, transcultural, y que una posibilidad de trabajar el relato de manera inductiva sería muy complejo, porque implicaría revisar la totalidad de los relatos. Entonces imaginemos, ante esta enorme cantidad de relatos que existen en múltiples lenguajes, de todas las épocas, de todas las culturas, bueno, sería un trabajo realmente complejo. Entonces lo que propone es que se realice el trabajo contrario, un trabajo deductivo, en donde podamos partir de una teoría y a partir de esa teoría, poco a poco, ir entonces revisando las especies. Y esa teoría, según Roland Barthes, sería de manera idónea las que proporciona la lingüística. Pero ya habíamos visto en el primer apartado que habla sobre la lengua del relato y este subapartado que habla sobre la frase, también nos advierte que la lingüística, al detenerse en la frase, resulta también limitativa en ese sentido. De ahí que entonces va a proponer algunos cambios. Entre ellos, el concepto o manejar el concepto de niveles de sentido, en el cual el autor nos va a proponer que existen tres niveles para poder describir la obra narrativa. Estos niveles de descripción eran el nivel de las funciones, que él había retomado de los textos de Propp y de Bremont, el nivel de las acciones, tal como lo entiende Greimas cuando habla de los personajes como actantes, y el tercer nivel sería el de la narración, que estaría más acorde a el nivel del discurso en Todorov. Así es que él propone entonces estos tres niveles, diciendo también que estos respectivos niveles están organizados de manera que uno depende del otro, que hay una integración progresiva de cada uno de ellos, de forma que la función va a tener sentido si la ubicamos en las acciones generales de los actantes, y que a su vez estas acciones que realizan nuestros actantes en el relato tiene sentido en el hecho de que es narrado esto que están haciendo los actantes, de manera que hay una relación, una integración progresiva de estos tres niveles. Ahora entonces revisaremos el primero de estos niveles, que es el de las funciones.
Y para eso, en esta transmisión hablaremos de dos subapartados de este tema de las funciones. El primero tiene que ver con la determinación de las unidades y el segundo con las clases de unidades. Y dejaremos para el día de mañana hablar sobre la sintaxis funcional, este elemento de cómo se organizan, para ya después en una siguiente sesión poder hablar ahora de las acciones. Entonces vamos a entrar en tema de este primer nivel que nos permite distinguir en la obra narrativa estos niveles de descripción. El primer nivel entonces será el de las funciones. Vamos a revisar estos dos apartados en el día de hoy. En cuanto a la determinación de las unidades, nos dice Roland Barthes que dado que todo sistema es la combinación de unidades cuyas clases son conocidas, hay que dividir primero el relato y determinar los segmentos del discurso narrativo que se pueden distribuir en un pequeño número de clases. De esta manera, el análisis no puede contentarse con una definición puramente distribucional de las unidades. Es necesario entonces que el sentido sea el criterio de la unidad. Es este carácter funcional de ciertos segmentos de la historia que hace de ellos unidades. De esta manera, retomando a los formalistas rusos, estos constituyen como unidad todo segmento de la historia que se presente como el término de una correlación. El alma de toda función es, si se puede decir de alguna manera, su germen, es decir, lo que le permite fecundar el relato como un elemento que madurará más tarde al mismo nivel o también en otro nivel. Aquí hay que entender que cuando Roland Barthes se refiere a unidad, está hablando en términos de Todorov, para quien la unidad es este sentido, esta función o la capacidad de un segmento o de un elemento de entrar en relación con otro elemento. Nos dice en la página 12 que hay muchos tipos de funciones, pues hay también muchos tipos de correlaciones. Lo que esto no significa es que un relato deje jamás de estar compuesto de funciones. Todo en diverso grado significa algo de él. Y nos dice en la página 13 algo muy importante. Nos dice que en el orden del discurso todo lo que está anotado es por definición notable, aun cuando un detalle pareciera irreductiblemente insignificante, rebelde a toda función, no dejaría de tener al menos, en última instancia, el sentido mismo del absurdo o de lo inútil. Todo tiene un sentido y nada lo tiene. Esto nos recuerda también como un elemento que podemos encontrar en un relato, en una obra cinematográfica o en cualquier tipo de obra narrativa. Todos los elementos que aparecen en ella van a ser interesantes, van a ser importantes de alguna manera. Nos dice también Roland Barthes que la función es una unidad de contenido, es lo que quiere decir un enunciado lo que lo constituye una unidad formal y no la forma en lo que o en la que está dicho este elemento. También nos va a decir que para determinar las primeras unidades narrativas es necesario no perder de vista el carácter funcional de los segmentos que se están examinando y admitir de antemano que no coincidirán fatalmente con las formas que reconocemos tradicionalmente en las diferentes partes del discurso narrativo. Es decir, estamos hablando de las acciones, las escenas, los parágrafos, los diálogos,
los monólogos interiores, entre otros, y aún menos con clases psicológicas, es decir, cómo estos elementos expresan las conductas, los sentimientos, las intenciones, motivaciones, racionalizaciones de los personajes. Del mismo modo, puesto que la lengua del relato no es la lengua del lenguaje articulado, es decir, nuestros personajes, lo que se está contando, no es tal cual el lenguaje que se articula de manera cotidiana, estas unidades narrativas van a ser sustancialmente independientes de las unidades lingüísticas. Las funciones serán representadas ya por unidades superiores a esta frase, ya sea inferiores o superiores. Algunas de estas unidades, nos recuerda Roland Barthes, que son unidades funcionales, pueden ser también inferiores a la frase sin dejar de pertenecer al discurso. Ellas van a desbordar no a la frase, sino al nivel de la denotación que pertenece, como la frase, a la lingüística propiamente dicha. El siguiente apartado tiene que ver con las clases de unidades que Roland Barthes puede identificar. Nos dice en la página 14 que hay dos grandes clases de funciones. Las unas son las distribucionales y otras las integradoras. Las primeras, las distribucionales, corresponden a las funciones de Prop retomadas por Bremont. Estas reserva el nombre de funciones, aunque las otras unidades sean también funcionales. La segunda gran clase de unidades de naturaleza integradora comprende todos los indicios. Esto de indicio en el sentido más general de la palabra. Conciernen entonces a los personajes, las informaciones relativas a su identidad, las notaciones de atmósferas, la relación de la unidad con su correlato ya no es entonces distribucional, es decir, ya no están únicamente en el mismo nivel, sino que son integradoras, es decir, para comprender para qué sirve una notación indicional, hay que pasar a un nivel superior, es decir, al nivel de las acciones de los personajes o de la narración. Solo allí se va a develar el indicio. Entonces fíjense cómo ya estamos no solamente a nivel distribucional, es decir, no nos estamos moviendo únicamente al interior de un mismo nivel, sino ahora nos está proponiendo que también relacionemos distintos niveles. En este caso ya saltamos de ese primer nivel de la lengua, de cómo están expresándose los personajes, ahora a pasar a las acciones que están haciendo. Eso ya implica movernos a otro nivel. Estamos brincando de niveles y así estamos entonces moviéndonos ya no de manera distribucional, sino integradora. Nos dice que los indicios, por la naturaleza en cierto modo vertical de sus relaciones, son unidades verdaderamente semánticas, pues contrariamente a las funciones, remiten a un significado, no a uno de tipo operación. La sanción de estos indicios es más alta, a veces incluso virtual, está fuera del sintagma explícito. Es una sanción paradigmática. Por el contrario, la sanción de las funciones siempre está más allá, es una sanción sintagmática. Y nos dice en la página 15 que funciones e indicios abarcan pues otra distinción clásica. Las funciones implican los relata metonímicos y los indicios los relata metafóricos. Es decir, cuando estamos hablando de funciones, estamos hablando de la metonimia, mientras que cuando hablamos de indicios estamos refiriéndonos a las metáforas. Las primeras corresponden
a una funcionalidad de hacer y las otras a una funcionalidad del ser, dice Roland Barthes. En la misma página 15 va a hablarnos de estas dos grandes clases de unidades. Nos dice que algunos relatos van a ser marcadamente funcionales, por ejemplo, los cuentos populares. Por el contrario, otros son marcadamente indiciales, como por ejemplo las novelas psicológicas. Entre estos dos polos se va a dar toda una serie de formas intermedias, tributarias de la historia, de la sociedad, del género. Nos va a decir que dentro de cada una de estas dos grandes clases es posible también determinar dos subclases de unidades narrativas. De las funciones nos va a hablar de las funciones cardinales o núcleos y la catálisis. Nos dice que algunas constituyen verdaderos nudos del relato o de un fragmento del relato y otras no hacen más que llenar, entre comillas, el espacio narrativo que separa las funciones nudo. Llamemos entonces, dice Roland Barthes, a las primeras funciones cardinales o núcleos y a las segundas se les va, Roland Barthes le va a determinar, o le va a llamar catálisis. Para que una función sea cardinal, es decir, la primera, que sea un núcleo, basta que la acción a la que se refiere abra o mantenga o cierre, también puede ser, una alternativa consecuente para la continuación de la historia. Cuando estamos entonces aquí ante una función cardinal es porque lo que va a mostrarse en el relato siempre nos va a dejar una puerta abierta o también la va a cerrar respecto a lo que vamos a seguir observando o percibiendo en la historia. Esta de alguna manera tiene también la idea de que inaugure o concluya una incertidumbre. En cambio, entre dos funciones cardinales siempre es posible disponer notaciones subsidiarias que se aglomeran alrededor de un núcleo o del otro sin modificar su naturaleza alternativa. Estas especie de catálisis siguen siendo funcionales en la medida en que entran en correlación con un núcleo, pero su funcionalidad es atenuada, unilateral, parásita. Esto es porque se trata aquí de una funcionalidad puramente cronológica. En el sentido cronológica, en el sentido de que describe lo que separa entonces dos momentos de la historia, mientras que en el lazo que une dos funciones cardinales opera una funcionalidad doble, porque es a la vez cronológica y también lógica. Las catálisis no son unidades consecutivas. Las funciones cardinales son a la vez consecutivas y consecuentes. Aquí quisiera hacer una pausa para aclarar un poco más esta diferencia entre las funciones cardinales o núcleos y la catálisis. Supongamos una escena de una película. En esa escena vemos a dos personas que están conversando en una cafetería. En esas vamos a encontrar en el contexto de la cafetería una serie de elementos o de características propias de ese contexto de la historia. Estamos ante una función cardinal. Ahí los elementos, lo que sucede en el contexto del café, tienen una relación interna. Pero si hacemos que nuestro protagonista deje ese contexto, ese entorno del café, de la cafetería, y se traslade a su casa, tal vez ese momento del traslado, en donde la escena de su casa vuelve a constituirse en otro núcleo donde van a suceder cosas importantes, interesantes para el desarrollo de la historia, ahí nos vamos a encontrar en la casa con otro núcleo, con otra función cardinal, con otro núcleo de la historia. En medio
de lo que sucedió en la cafetería y lo que sucedió en la casa del protagonista, de nuestro supuesto protagonista, vamos a encontrar una serie de elementos que bien pudieran no estar o tener algunas variantes, pero que nos da simplemente los elementos de transición entre uno y otro. Aquí estaríamos hablando de esta función de la catálisis. ¿Por qué dice Roland Barthes que esta catálisis tiene una funcionalidad atenuada, unilateral o parásita? Bueno, esto es porque es puramente cronológica. Hay un orden que nos va a llevar de esta escena de la cafetería a la escena de la casa, tomando en cuenta el primer núcleo. Pero si tomamos en cuenta el segundo, vamos a ver que este traslado del personaje hacia la otra escena no solamente tiene una característica de tipo cronológico, sino también lógico. Tiene ahí una doble funcionalidad. No solamente hay acontecimientos que están circulando alrededor del primer núcleo, sino también en relación con el segundo. Y va a haber un orden lógico entre el primer núcleo y el otro, y ese es el que la catálisis permite mostrar. Regresando al texto, en la página 16 nos va a decir que todo hace pensar, cuando estamos ante estas características, que el resorte o aquello que mueve, que potencia la actividad narrativa es la confusión entre la secuencia y la consecuencia, dado que lo que viene después en la historia es leído en el relato como causado por. En este sentido, el relato sería una aplicación sistemática del error lógico denunciado por la escolástica, que habla del post erc ergo propter hoc, que podría ser entonces también la divisa del destino, es decir, que aquello que vemos en la primera escena tiene una relación con la segunda, y que será una forma de destino a lo que nos va presentando la historia de manera consecutiva. Podría ser, dice Roland Barthes, la divisa del destino, de quien el relato no es más que la lengua, y esta fusión de la lógica y la temporalidad es llevada a cabo por la armazón de las funciones cardinales, es lo que comentaba de estos nudos. Estas funciones, dice Roland Barthes, pueden ser a primera vista muy insignificantes. Lo que las constituye no es el espectáculo, el riesgo del relato. Estos son polos de alternativa. Las catálisis disponen también zonas de seguridad, de descansos, de lujos. Estos lujos no son del todo inútiles. Desde el punto de vista de la historia, hay en la catálisis, o hay que repetirlo, la catálisis puede tener una funcionalidad débil, pero nunca nula. Es decir, aunque en estos elementos que son transicionales entre escenas que parecieran más importantes en la historia, pues estas catálisis tampoco, aunque tienen una importancia, digamos, débil, no por eso dejan de tener cierta importancia. Por lo menos dice, no son nulas estas posibilidades. Entonces nos dice que una notación en apariencia expletiva, por ejemplo en la catálisis, siempre va a tener o siempre tiene una función discursiva también. La función constante de la catálisis es una función fática. Esto en términos de Jacobson, esta función fática en donde la función que tienen esta catálisis es de un poco invitarnos a siempre estar prestando atención a lo que viene. Mantiene, dice Roland Barthes,
el contacto entre el narrador y el lector. No es posible suprimir un núcleo sin alterar la historia, pero tampoco suprimir una catálisis sin alterar el discurso. En cuanto a la segunda gran clase de unidades narrativas, tenemos además de los indicios, esta clase integradora. Las unidades que ahí van a encontrarse tienen en común el que no pueden ser completadas o pueden ser saturadas, sino al nivel de los personajes o de la narración. Forman parte de una relación paramétrica, cuyo segundo término, siempre implícito, va a ser continuo, extensivo a un episodio, a un personaje o a toda la obra. Sin embargo, va a ser posible distinguir indicios propiamente dichos que van a remitir, por ejemplo, al carácter, al sentimiento, a la atmósfera o a la filosofía de una historia, y distinguirlo también de las informaciones que van a servirnos para identificar o para situar en el tiempo y en el espacio a los personajes. Los indicios tienen siempre significados implícitos. Los informantes, por el contrario, no los tienen, al menos al nivel de la historia, porque estos informantes van a ser datos puros, inmediatamente significantes. Los indicios implican una actividad de desciframiento. Los informantes, por el contrario, proporcionan un conocimiento ya elaborado. Esta funcionalidad, como la de las catálisis, es pues en ese sentido débiles, pero no es tampoco nulo. Al informante, por ejemplo, la mención o la información respecto a la edad precisa de un personaje sirve para autentificar la realidad del referente, para poder enraizar la ficción en lo real. Estos datos que la obra nos va proporcionando del personaje, su característica, su edad, cómo viste, cómo se comporta, etc., son elementos que le van a dar, digamos, a esa ficción un carácter mucho más realista. Es en todo caso un operador realista y posee una funcionalidad no a nivel de la historia, sino a nivel del discurso. Ya para ir cerrando la revisión de estos dos primeros subapartados de lo que tiene que ver con las funciones, nos dice Roland Barthes que aclara dos observaciones: que en primer lugar una unidad puede pertenecer al mismo tiempo a dos clases diferentes, que algunas unidades pueden ser también mixtas. En segundo lugar, nos dice que las cuatro clases que acaba de mostrar en este texto pueden ser sometidas también a otra distribución más adecuada al modelo lingüístico. Las catálisis, los indicios y los informantes tienen un carácter común, son expansiones si se les compara con núcleos. Los núcleos, como se va a ver también más adelante, constituyen conjuntos finitos de términos, pero también poco numerosos. Van a estar regidos por una lógica y son a la vez necesarios y suficientes. Una vez dada esta armazón, las otras unidades vienen a rellenarlo según un modo de proliferación, en principio infinito. Y finaliza diciendo que, al igual que la frase, el relato es infinitamente catalizable. Entonces, pues aquí está planteando dentro del tema de las funciones estas posibilidades, ¿no? La presencia dentro de las funciones de los indicios y los informantes, como también estas funciones tienen dos características
que está planteando, lo que él llama las funciones cardinales o núcleos, y la catálisis, como la catálisis es este conjunto de elementos que permiten hacer la transición entre los distintos núcleos de la historia, y cómo, aunque tienen una característica un tanto débil, digamos que no están proporcionándonos información que nos haga avanzar la historia, sí permiten articularla de manera que podamos siempre estar atentos. Tiene esta función fática, esta función de que aunque no esté pasando algo relevante en ese como lo está haciendo en el nudo, o en esta función cardinal, sí, estos elementos que aparecen en la historia, que forman parte de la catálisis, sí nos invita a no distraernos de lo que va a venir más adelante, que va a ser considerado también destacado en la historia. De manera que vamos a dejar aquí la sesión del día de hoy para revisar el día de mañana los siguientes apartados que tienen que ver con la sintaxis funcional. Es el último apartado, el tercer subapartado de las funciones, para poder terminar de revisarlo. Así es que vamos poco a poco avanzando en estas clasificaciones, y el ejercicio es muy interesante. Aquí Roland Barthes nos invita, por ejemplo, a revisar algunas películas, particularmente la película de Dedos de Oro con James Bond, y también, bueno, obviamente más en los apartados anteriores nos invitaba a revisar una obra de Edgar Allan Poe, La carta robada. Bueno, pues entonces también podríamos irnos aproximando a esos ejemplos y ir pensando y reflexionando sobre la propuesta clasificatoria que nos presenta Roland Barthes en este trabajo, que se titula Introducción al análisis estructural de los relatos. Bien, entonces continuaremos con el último subapartado para terminar, completar la revisión de lo que tiene que ver con las funciones, para ir avanzando en estas tres grandes niveles que está planteando en el trabajo. Así que gracias a quienes nos están escuchando, y pues queda la invitación para que el día de mañana continúe con nosotros a las 9 de la noche para continuar con la cuarta sesión de este seminario que estamos dedicando a la introducción al análisis estructural de los relatos. Mi nombre es Fernando Saldaña, que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana para la cuarta sesión de este seminario. Muchas gracias.